Bueno, buenos días desde Llanes. Desde el campo San José de Llanes, donde vamos a vivir la jornada número 15 del campeonato de Liga de Tercera Ref, que va a enfrentar al Club Deportivo Llanes y al Avilés Stadium. Vamos a ver las alineaciones del Club Deportivo Llanes, que la forman Alex, Pablo Álvarez, Guaide, Iván, Arturín, Álvaro, Varela, Bayón, Landry, Saúl y Borja. El entrenador Chisco. Ahí tenemos las alineaciones del Avilés Stadium formados por Jesús, Sergio Suárez, que me faltaba aquí una cosa. Ahí está, pues. Óscar, José Javier, Brian, Illán, Borja, Bango, Pelayo Cuesta, Mario López y Eres. Aquí tenemos a los dos equipos en marcha y aquí tenemos a nuestra vera. Hoy nos acompaña Sergio. Buenos días, Sergio. Muy buenos días, hoy 21 de diciembre. Domingo en Llanes, ahora parece que soleado. Vamos a presenciar un buen partido de fútbol de la tercera división asturiana. Sí, dos equipos que tienen que ir asentándose en la clasificación. Bueno, aquí vemos obviamente a nuestra izquierda al Avilés Stadium vistiendo de azul y blanco y de verde y pantalón blanco el equipo local, el Llanes. Ahí juega Óscar, mucha gente ahí en este metro de terreno. Parece que el primer inicio de partido es bastante embarullado. Vamos a ver cómo se resuelve. Va a golpear la pelota al Avilés Stadium. La pega arriba. A la frontal. La despeja bien Pablo. Él va a controlar el Avilés. La juega Sergio hacia la izquierda, pero allí no encontró compañero. Va a jugar de banda el equipo local, el Llanes. Vemos cómo hay todavía una indecisión de qué hacer con el balón, no lo tiene muy claro. Sí, la despeja fuera del campo y por tanto será saque de banda para el Club Deportivo Llanes. Un campo en perfectísimas situación, o sea, más verde no puede estar, ¿eh? Sí, una auténtica alfombra. Esperemos que lo respete después de estas lluvias y que la segunda parte no se levante. Bueno, ahí juegan con cierto peligro atrás. Ojo, Llanes se la coge en 3/4, Arturo para Landry. Landry se anima, golpea. Parece que va a centrar. La pone peligrosa al medio. Despeja el Avilés Stadium. Ojo que la vuelve a coger Arturo en 3/4. Parece que el Avilés Stadium va a hacer una contra. No pasa nada, el árbitro no pita. Golpeo arriba para el Avilés Stadium, ojo que bota. La juega de cara. Abre banda, control orientado, parece que le va a pegar. Despeja el Fede Llanes. Parece que ahora estos minutos ambos equipos quieren tomar la iniciativa. Madre, se nos ha desmadrado el escudo. Vale, Llanes se va a sacar de banda, se toma un tiempo el partido, que ahora está en un momento alocado.
El campo está rapidísimo. Los defensas y porteros tienen que estar muy atentos ante cualquier bote. Sí, pero bueno, aquí corre el aire y el campo va a secar, tiene toda la pinta. Vale, juega Landry. Levanta la cabeza, juega atrás. Tiene a Picho solo, que se la pasa. Control orientado bueno. Balón a la espalda. Vale, golpea la puerta. Con facilidad para el portero del Avilés Stadium, que para un poco el partido. Sí, bueno, es quizás el planteamiento típico de esta categoría. Durante los primeros 10 minutillos están todos con la gasolina muy cargada y muy encima unos de otros, con lo cual cuesta. Vale, parece que el Giannis triangula perfectamente, ojo, cuidado. Y hay una falta que indica al colegiado Claudio Fernández García, que está acompañado a las bandas por Paula Suárez Fernández y Sergio Barrero Hernández. Vale, parece que el Giannis se va a disponer a poner el balón a la olla. Mete a todos sus jugadores, salvo a Varela, que lo deja en zona retrasada, para cualquier tipo de rechace poder iniciar jugada nuevamente. La pone Picho con pierna zurda. Y en la segunda jugada la Avilés Stadium lo saca. Le queda al Giannis. Quedaba ahí para el golpeo, pero un poco de fallo en esa acción y le llega el balón al portero para que juegue Jesús. Perfecto, el Giannis que se vuelve a hacer con el balón. Y parece que ahora está controlando un poco más la situación. ¡Vamos, hostia, vamos! Vale, ojo, cuidado con el Giannis que entra por banda izquierda. Levanta línea el banderín y fuera de juego. Sí. Robando muy arriba el C de Giannis e iniciando ataques. Cada vez más y el Avilés Stadium intenta zafarse con el balón arriba y enganchar alguna segunda jugada con su delantero 9. A sacar de atrás el estadio. Bueno, está saliendo hasta el sol. Sí. Parece que va a dar tregua durante el partido. Ahí la juega Sergio. Se la quita Arturín. Juega con Álvaro. Álvaro encuentra el centro, pero vuelven a jugar a la izquierda. La cuelgan para que llegara Landry. Buena acción de ataque. Ese centro que estuvo a punto de entrar, pero que lo atajó muy bien Jesús. El Giannis ahora incidiendo mucho por el costado izquierdo, buscando esa segunda jugada arriba, bien con Landry dejando de cara o golpeando de zona de área. Ojo, cuidado Avilés, saque de banda. ¡Vamos! ¡Dale, David! Bueno, vemos cómo Giannis juega desde atrás intentando encontrar hueco en esa defensa del Avilés Stadium. ¡Activa la pérdida! ¡Activa! Mucha gente atrás del Avilés Stadium conservando la situación. Quieren tomar el control el Avilés, pero de momento el Giannis no se lo está permitiendo mucho. Vamos a ver si da un poco de tregua y el Giannis puede seguir a este ritmo durante ya no la primera parte, sino todo el partido. Bueno, recordemos el punto de partida, un Giannis situado en esa zona cómoda del medio. Luego hablaremos de la clasificación de la tercera cuando ataca por la derecha. Y tenemos córner para el conjunto Giannisco.
el resto. Vale, parece que lo va a botar Picho. Con pierna izquierda. El lateral del conjunto verde y blanco. Vamos a ver. Un brazo, Corderos. Que tiene jugada ensayada. Vete cerca si quieres, Saúl, que se quede uno ahí. Levanta el brazo. Marca jugada. Tenemos todo el estadio ahí en su área. Para el árbitro. El árbitro va a poner orden. Porque ahí tenemos a Wade, ¿cómo le llaman? Wade, Wade. Pues Wade. por ejemplo. W-A-D-E, Wade. Va a sacar de esquina el Llanes. Golpea Pincho, golpea Tenso. Una buena zona. Ay, bueno, la han sacado de la línea. Qué oportuno ha estado el defensor para atajar ese balón. Ahí lo veis bueno, fue curioso porque había en el forcejeo, estaba en el suelo. Y cuando le llegó el balón se estaba levantando. Y desde el propio suelo saca el balón de la línea de gol, sí. ya que el portero estaba vencido. Mano, cabeza, un brazo no puede ser. Una acción que vale un gol. ¡Vamos, Landry, vamos! Bueno, disculpar que está mal el marcador, obviamente. Uy, Estamos a ceros. el Llanes está perdonando mucho. Está teniendo muchas jugadas dentro del área que hay que materializar. Porque ya sabemos cómo es esta categoría, que en cualquier momento puede venir una contra y el Avilés Stadium puede inaugurar el marcador aquí en San José, en el campo del CD Llanes. Ahora se arranca el Avilés por banda izquierda, vuelve para atrás, parece que se va a meter en un lío, se la pasa a su portero Presionando mucho ahora. y muy bien sale de la jugada. Muy bien, presiona Arturo, pero le vuelve a caer el Avilés, que la pega arriba. La pega arriba para Brian. Brian se hace con ella por perfil derecho, levanta la cabeza, parece que la va a poner, recorta la pega. Bueno, qué oportunidad ha tenido. Muy bien, la jugada con ambas piernas, empieza con derecha y finaliza con pierna izquierda. ¡Vela! ¿Por qué no te quedas con ella? ¡Quédate con ella! ¡No! ¡Ordena ahí a Mario! Escucháis a ambos entrenadores ¡Arruñada, corre uno! dando indicaciones Borja, quieto! cuando el Llanes manda a su portero que se cierren y va a golpear arriba. ¡Borja, estáis mal allí! Vamos a ver, buscan el Landry. Peina de cabeza. Ojo a la segunda jugada. Despeja la Avilés Stadium. Se hace con ella, pero recupera rápidamente el Llanes. Se queda con ella Varela que le pega arriba. Intercambio de golpeos sin posesión para que le llegue el balón a Jesús, Y Jesús se hace con ella. el capitán del Avilés Stadium. Pone un poco de calma. Y sale jugando desde atrás. Levanta la cabeza. Prolonga hacia su lateral derecho. ¿Qué va a hacer? Se la devuelve el portero. Y se pone un poco de respiro en el partido. Vale, golpeo de arriba otra vez para Brian. Y ahí fuera de juego el señor Brian. Bueno, Vale. Wade, abre a la derecha. Ahora el Llanes quiere comenzar por banda derecha, pero rápidamente el Avilés Stadium recupera y vuelve a recuperar el Llanes, que toca atrás y golpea arriba sin complicaciones. Laudri vuelve a peinar ahí en esa zona, está ganando muchos balones, pero es falta del conjunto verde y blanco que va a sacar el Avilés Stadium. Vale, se hace el portero con ella y va a comenzar jugando desde atrás. Parece que ahora el partido está un poco más trabado y ya no tenemos tantas ocasiones alocadas. Ojo que la coge Arturín en banda izquierda. Le quiere hacer el lío. El jugador del barrio se lo da a Pablo Álvarez.
también conocido como Picho, que se la vuelve a dar a Arturín. Arturín intenta el caño, no le sale. La coge el 20 del Llanes, regatea, banda. Banda para el conjunto verde y blanco. David se rechace, lo que llega, por delante del Andri, por delante del Andri. Banda, sí, Mucha sí. gente viendo el Banda. partido, mucha gente viendo el partido. Vamos a ver qué va a hacer el Llanes, que parece que la va a colgar a la olla. Vamos a ver si busca la peinada del Andri otra vez. Allá va, peina. Hay un lío, ojo, cuidado. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Del CD Llanes. ¡Gol de Álvaro! Una jugada muy de, como su número lo indica, muy de 9. Una peinada, un rebote y le cae a Álvaro. Hay una jugada en semifallo también del defensor del estadio. Vemos cómo la cabecea. Ahí lo vemos cómo le cae, la orienta a un lado y eso permite que el conjunto llanisco ponga el 1-0 en el electrónico. El portero poco podía hacer. Y es el 9 del CD Llanes el que pone el 1-0. Álvaro. Le remató a bocajarro, nada tenía que hacer ahí. Muy solo, si es verdad, el 9 del Llanes. Que lo único que tuvo que hacer es orientar el balón y ponerlo lejos de las manos del portero del Avilés Stadium, Jesús. Vale, ahí vemos que el portero Jesús vuelve a salir otra vez. La despeja arriba y ojo, cuidado que la tiene el Avilés Stadium. Bueno, pues el Llanes, que quiere seguir en esa pomada de del grupo del intermedio, luego lo hablaremos en cuanto tengamos un hueco, de cómo está esta clasificación de tercera, que tiene ya tres partes diferenciadas, los dos primeros, luego un bloque intermedio y luego los que están por abajo, y va a haber más que palabras de aquí a final de campaña. Vamos a ver ahora qué decir Llanes, si asegurar la posesión o seguir presionando arriba, robando, ir a por el segundo, o es por lo contrario que el Avilés Stadium da un paso hacia adelante en el partido y va a buscar el 1-1 antes de finalizar la primera parte. Bueno, ahí la recoge Brian, el rebote, empugna con Wade y va a haber falta. Falta amarilla peligrosísima para el conjunto del Avilés Stadium. Buena jugada de Brian. Sí, se aprovechó de ese rechace que quedó colgado ahí. Bueno, algo tenía que hacer Wade, porque si no Brian se iba directo a la meta de Alex. Ojo que es una jugada peligrosísima. Balón parado. Vamos a ver quién es el jugador que pone el balón. Lo va a poner el número 9 del Avilés Stadium, José Javier. Vamos a ver si tiene jugada ensayada o simplemente por un golpeo tenso. Bueno, de hecho le ponen solo dos jugadores en la barrera, porque muy confiado Jesús, De que no golpea puerta directo. porque además es libre directo. Opta el tiro a puerta y ahí está Jesús. ¿Cómo la tuvo que sacar de la misma escuadra? ¿Para dónde, Alex? ¿Para dónde, Alex? Ya tiene para el año que viene foto para el álbum de cromos. Sí, sí. Ojo que la golpea la Avilés Stadium. Parece que queda un jugador de la Avilés Stadium tendido en el suelo. Un fuerte golpe en la cabeza. Vamos a ver, que no sea nada. Pues un Llanes que partía en la posición novena con 21 puntos antes de este partido, mientras que el Avilés Stadium está con 13 puntos, o sea, el 13º con 12 puntos. Precisamente el Avilés Stadium es el que encabeza
esa posición de los 6 equipos que están por abajo, porque desde el 13º hasta el último, que es el Tuilla en este momento, apenas están en 3 puntos. Va a ser una clasificación muy disputada. Sí. Pero pasa lo mismo en el intermedio, porque desde el Colunga, que tiene 18 puntos, hasta el Caudal, que tiene 24, están todos los demás en el medio. O sea, hay un montón de equipos, 9 equipos ahí puestos. Sí, vamos aquí también que el Avilés Stadium viene de una racha un poco negativa, que hoy en San José querrá cambiar. Va a sacar el córner, despeja bien desde atrás. Y Arturo intentaba tocar y prolongar, pero el Avilés Stadium no lo permite y la vuelve a colgar arriba. La vuelve a colgar arriba y termina en saque de puerta para el conjunto de Anisco. ¡David! ¡Amenazas el reinicio! ¡Amenazas el reinicio! Ahí escuchamos, estamos justo encima de los banquillos, por lo tanto estamos escuchando las indicaciones de los entrenadores. Sí, que le dice a su número 9 que presione arriba la salida del conjunto de Anisco. Y efectivamente así es. Saca Iván para Arturín, que prolonga, pero llega fácil. Llega fácil Jesús al del despeje. Vale, vemos que el Llanes quiere seguir machacando, quiere seguir pegando arriba, pero ahora el Avilés Stadium recupera. Vuelve a hacerse con ella el conjunto Llanisco, que pone calma y orden con su portero Alex, que hizo 2 paradas espectaculares, impidiendo el empate del conjunto velesino. Buena jugada el lateral del Avilés, que ahora parece que prolonga arriba. Pablo intenta robar, pero no, roba Varela. Álvaro la controla, el 9 del Llanes, el jugador que está poniendo el 1-0 mientras sigue valiendo en el electrónico. Adri se hace con ella, el Avilés recupera y el 9 del Avilés Stadium se hace con ella. Ahí progresa por la derecha Saúl. Parece que la quiere poner Saúl Fernández. Mano a mano. Banda. Con Pelayo Cuesta, provoca banda favorable al estadio. Javi, habla. Mira, 9, no te vayas tanto. Madre mía, cómo nos viene a visitar el aire y estamos aquí en una atalaya. Sí, ya. Corre Brian, no llega el balón, le llega fácil para que juegue Alex, pero... Ojo que parece que hay polémica. Sí, Ojo que hay no polémica. vi exactamente lo que había pasado. Yo creo que lo que pita es... No lo sabe... Yo creo que lo que pita es cesión. Yo creo que sí. Pita cesión, que el conjunto Llanisco protesta. Y ojo a la jugada que tiene en el minuto 22 el Avilés Stadium. Va a golpear dentro del área el Avilés Stadium, una cesión a favor que puede poner las tablas en el marcador. Claro, jugada súper peligrosa para un especialista en golpeo. Veamos si optan por colocación, que es complejo porque estar tan cerca no les coge, no le cae el balón. Entonces lo más fácil muchas veces en estos casos es tirar a golpear con fuerza. Sí, al lado del portero, que es el sitio donde más ángulo hay, y esperar a que pegue en alguien o vaya muy ajustada. Ahí vemos que van a tocar y va a ser el número 9 del Avilés Stadium, José Javier, el que va a golpear. Ahí hace el amago. Vamos allá, golpea. Golpea contra la barrera. Otra y para dónde de Alex. Ahí lo veremos. Cómo tuvo que corregir el rebote, porque lo más fácil era que hubiese entrado, pero como un gato. Sí, una jugada que viene rebotada, que no ve bien con tanto futbolista dentro del área de ambos equipos y que consigue sacar el brazo.
Cuidado, ese sonó desde aquí. La nueva falta. Ojo que la Avilés Stadium lleva ya varios minutos llamando a la puerta del gol. Vamos a ver que va a poner otro balón tenso. Vemos como marca jugada. Vale, va a golpear con pierna derecha. Vamos a ver si pone un balón tenso. Pero estamos viendo que el conjunto blanquiazul está apretando. Allá va, golpeo tenso. Facilito. La defensa. Facilito que no pasa del primer palo. Y el conjunto llanesco despeja. Ahora le ha cortado ahí Saúl. Banda para el Llanes. Tiene que tener cuidado el Avilés ahora que está volcado muy arriba en esas pérdidas rápidas, ya que tiene muy pocos efectivos atrás cuando hace esa transición defensa-ataque. Ahora el Llanes está un poco más con un bloque bajo, intentando mantener ese resultado y no haciendo las acometidas a la portería rival como veíamos en los primeros 20 minutos. Saca de banda el Avilés. Al centro ahí hay un montón de gente en la recepción a Brian. Brian busca a José Javier. Abren a la derecha para la progresión de Sergio. Golpea. ¡Gol! Y el gol del Avilés Stadium. Qué buena jugada del Avilés por la banda derecha con ese centro de Sergio que centraba. Y el gol. El gol del Avilés Stadium que remata completamente solo el número 10. Brian. No, ¿quién metió el gol? No era Brian, no, era este no es Brian. Este es el número 9, que es José Javier. José Javier, completamente solo, que llega desde atrás y empuja el balón al fondo de las mallas. Pero fue una muy buena jugada colectiva del Avilés Stadium, que en 4 toques, casi a la primera, fueron poniendo. Y ahí la vayan a Brian. Fuera de juego. Fuera de juego. Ojo el Avilés Stadium, que lleva 5 minutos apretando y ya puso las tablas en el electrónico y todavía queda para que se termine la primera parte. El Llanes intenta iniciar jugada por banda derecha. Toca con el 22 verde y blanco. Que bien recupera el conjunto avilesino. Y hay falta. Y falta por parte de Saúl Fernández. Va a poner en juego el balón el conjunto avilesino. Y sale jugando con ella con su portero Jesús. Jesús se hace con el balón. Prolonga hacia su central, que levanta la cabeza y no quiere complicaciones. Se la pasa a su lateral, que pega arriba. Rebota la espalda del conjunto llanisco. Quiere hacerse con ella Brian, pero no puede. Y despeja Iván, el capitán del Club Deportivo Llanes. Banda para el Avilés. Bueno, pues ese gol logrado por el Avilés Stadium pone las tablas aquí en este minuto, era el 23 me parece cuando fue. Ya llevamos 27 minutos ya de esta primera mitad. Y bueno, de momento partido entretenido, ¿eh? Sí, parece que un inicio un poco embarullado, por así decirlo. Que empezó el Llanes dominando. Metió ese gol Álvaro, que ponía el 1-0. Y poco a poco la Avilés Stadium fue consiguiendo desplegarse en la zona de arriba y con una jugada fantástica que apenas en 4 toques consiguió materializar José Javier, puso el empate en el electrónico. Aquí juega Wade, tiene aquí a la izquierda a Pablo, que es quien recibe. Recorta bien y pone orden y tranquilidad. Juega Iván por la derecha, tiene terreno, pero opta ya para pasarse el Arturín.
buscan en el centro encontrar a Landry, pero no consigue sostenerla porque Ojo que no sale. despeja la defensa. Güey, que quiere tocar. ¡Ojo! Ese Ese error no. que le llega el balón a Álvaro, recupera el Avilés Stadium. Vamos a ver a Arturín. Toca de cara. Muy bien, Álvaro. Vaya golpeo involuntario pero existente. Fuera de juego un poco controverso, pero primero había también una posible falta que ahora parece que el árbitro va a interesarse. Y con este frío una patada así duele el doble. Pero bueno, parece que Borja ya se recupera. Que ellos se queden ayudando a los centrales. Una para adelante y Mari Borjita, ¿vale? Venga. Van al medio, Illo. Juega atrás, el Avilés Stadium. Vino el sol, pero vino el aire también, ¿eh? Sí, nos está apretando. Controla bien atrás Sergio. Lanza, Illo, que sabes. Perdón, Pablo Álvarez. Pablo Álvarez. Mario. Vale. Vamos allá, Wade sale con ella controlada. Busca efectivos, toca con su portero Alex. 3 paradas muy destacadas permiten que las tablas sigan en electrónico. Sobre todo esa que rebañó de la escuadra. Sí, Esa falta. lateral. El Llanes intenta Esa falta atacar fue con Broja. prodigiosa. La falta muy bien lanzada a la misma escuadra, pero es que voló como gato. Y la otra en la que sacó corrigiéndola todo el gesto para despejar el balón porque el rebote. Sí, eso es más difícil porque al final viene de un rebote que no sabes y no ves de dónde sale el balón. Ahí le llega el balón, no. Corre Brian, incansable como siempre, pero llegó antes Pablo. Vamos a ver qué Deja hace con Arturín. Arturín. La pone arriba, buscando la peinada. Medio, fuerte, Saúl. Fuerte. Sin falta. De banda. Saúl Fernández provoca el saque de banda que sacará Picho. Vamos a ver. Busca jugador fácil del Llanes. Saúl Fernández pide falta que no concede. Y despeja autoritariamente Iván. sí, contundente y al corte. No quiso complicarse la vida. Vamos a ver qué va a sacar de banda Sergio Suárez. Recupera el balón Arturín. Pone un muy buen balón hacia Saúl Fernández. Vamos a ver en cara por banda izquierda. Ojo que se mete dentro de área. La quiere poner con el exterior. La controló bien Jesús. Y juega con José Javier. Bien, Pablo. Que recupera otra vez del Llanes. No, juega embarullada. Se la queda Arturín. Arturín levanta la cabeza. Busca 1-2. Parece que le está haciendo falta. Y la pita. Va a sacar la falta Pablo. Marca ahí la línea, la defensa del estadio, la centra Pablo, buscan al grande, al Landry. Wade la juega atrás para que la controle Pablo. Resbaló, le busca el balón largo para Ojo, qué peligro. el correcaminos que presiona al portero Alex. ¿Quién si no Brian, que se pasa todo el partido, corre que te corre? Sí, de una velocidad punta muy buena que puede crear problemas a la defensa. Sí, del pero él conjunto corre, llanesco. parece que dices tú, pero que esas opciones que es de desgaste, pero al final en el partido siempre pilla alguna. Sí, un jugador que tiene estirado, te desmarques todo el partido, al final suele conseguir recompensa.
Vamos a ver, el Llanes pone el balón arriba, intenta peinar Laundry se hace con ella, se la vuelve a poner al 9 del Llanes. No pudo. Qué bien despeja el conjunto avilesino. Rápido atrás, la centra Barea. Se hace con ella, Pelayo Cuesta la pega por banda. Y el balón se va fuera y por tanto será saque de banda para el conjunto de Jalisco. Ahí lo va a hacer, parece ser Bayón, sí. Vamos a ver. Juntitos todos la Avilés Stadium ahí defendiendo estas acciones del Llanes cuando ya llevamos 34 y medio de esta primera mitad. Sí, ya vimos 2 goles. Que podían haber sido más porque ambos equipos tuvieron ocasiones. Sí. Así que Varela atrás, con Alex, Pablo golpea el arriba. balón a Bayón a la izquierda, a la derecha. Desplazamiento, vamos a ver qué hace, tira bicicleta, se mete para adentro. Busca Borja, juega nuevamente con Bayón, pero cortó la Avilés Stadium en esa pugna entre Pelayo Cuesta. Muy bien el jugador Pelayo Cuesta, que recupera y encima consigue el saque de banda para el conjunto blanquiazul. Lento y bien. Muy buen defensa Pelayo. Buscaros a la pérdida. Arruñada camina en diagonal. Borja más adelante. Borjita más adelante. Ojo ahí que roba el Llanes, quiere poner y se la saca de banda. Suben los centrales, así que por lo tanto pondrá el balón al área. Nos indican que el gol, bueno, es que eso escriben aquí, que si puede haber sido de David Ceres. Ojo, cuidado que la coge, quiere Ahí hacer corre sobre ella. Brian. Fuerza al saque de banda, peligrosísimo para la Avilés Stadium. Os estoy diciendo que el 8 antes. Josín, que suelte a Viña, que es un puto saque de banda. Sí, nos indican que si el gol lo marcó David Ceres, tenemos que comprobarlo. Que ya nos costó un gol. Nosotros nos había parecido que había sido José Javier. ¡Coloca a la gente! ¡Coloca a la gente donde llegue! La pone al área la Avilés Stadium. Despeja Llanes y juega contra 2 para 2. Fuera de juego. Sí, lo marca en línea. Sí, además era claro el fuera de juego. De haber dado un poquito antes para evitar que se metieran fuera de juego el 9 del C de Llanes. Ahí tardó un poquito. El partido se toma una pausa. Pues sí que vamos a corregir porque no es José Javier el autor del gol, sino es David Ceres. Qué buena jugada, taconazo que pone el conjunto vilasino y despeja Llanes. ¡Despacio, Chechu! ¡Mario! 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 ¡Quédate con ellos! ¡Mario! ¡Mario, ven! ¡Mario! ¡Mario! Jugadas de banda. Parece que va a poner. ¿Qué pasa ahí? Y al final el linier dice que banda para el conjunto Llanisco. 38 ya de esta primera. Con este solito que, bueno, por lo menos no les está castigando. Porque cuando llegamos aquí por la mañana llovía con gana. Sí, parece que ahora se puede apreciar desde la retransmisión que
Está haciendo un bonito día en Llanes. Sí. Mario, eres. Mario. Podéis partir del fondo, uno. Puedes hasta jugar esta delantera, ¿eh? Quieres la cobertura de vida. Si despejan, anticipa. Ahí se fue por banda nuevamente el balón. Mario, ven. Despacio, Chechu, tranquilo. Mario, hasta atrás. Vale, parece que va a comulgar el conjunto vilesino el balón al área. Buscan la peinada. Ojo que la consiguen. Y se va por arriba. Ese golpeo. José, la amenaza. El cabezazo que no pudo concretar y lo mandó por encima del larguero. Muy peligrosa esa jugada que la estamos viendo en ambos conjuntos. Poner un balón, que uno de sus jugadores haga una peinada y aprovecharse de la famosa segunda jugada que trae tantos y tantos resultados positivos dentro de áreas. Bueno, se está caldeando la cosa. Vemos que el Titánico está ganando al todopoderoso Llanera 1-0 el Pola Laviana en partido que se está disputando simultáneamente a este. Vamos, Pela, tranquilo. También el Colunga se está imponiendo al Enense por 2-0. Y aquí de momento tenemos las tablas en electrónico. Y en el duelo de equipos gijoneses el Ceares empata con el Gijón Industrial a 0. Falta peligrosa que se lleva Pablo Bayón. Y el C de Llanes pone un balón arriba que despeja perfectamente el Avilés. Llega José Javier, pero controla a Pablo. Pablo para la izquierda, pero controla y corta nuevamente. Sergio Suárez, que quería prolongar atrás, y es falta a favor del Avilés. Con el 8 Óscar Pérez, la toca para su portero Jesús. Jesús levanta la cabeza y prolonga hacia su lateral izquierdo, que toca y toca atrás tranquilamente, queriendo parar un poco el partido. Ya estamos en el 41 con el 1-1 y, ojo, busca con el medio. Perfecto el recorte, ojo que pierde. Tenía la opción de jugar con Sergio, pero optó por el recorte y la perdía. Juega ahora desde atrás el Llanes. El campo está muy rápido y cualquier mal control. Ahí lo vemos justo. Ahí queda la bola a Brian, pero le ataja. Quería jugar con José Javier, pero bueno. Qué oportuno Varela. Muy buen despeje de Varela, que evita una jugada peligrosísima. Saca de banda al estadio. Ahí busca a José Javier, que controla el balón. Se zafa de su par. Y el árbitro le sanciona la falta. Sanciona con falta que sacará el capitán del Club Deportivo Llanes, Iván. Ahí le tenemos en primer plano al bueno de Iván, el capitán. Sin hacerse con ella Arturo, pero parece que va a ser Pablo el que mantenga el balón en las filas verde y blancas. Muy buen despeje de los centrales del Avilés. Ojo Landry, se permite un lujo y toca atrás para Varela. Varela se hace con ella, la pone por banda izquierda, busca el recorte, parece que va a poner con pierna diestra y vuelve a despejar el Avilés, que ojo, sale a la contra. Cuidado, Brian está fuera de juego, ahora sale del fuera de juego, vamos a ver qué hace. Está muy solo, ya se montó la defensa del Llanes, que despeja finalmente. Va a recuperar y la saca al otro costado. José Javier por la derecha, le dobla Pablo Bango.
Vuelve a hacerse con Luego ella al la balón le llega José Javier nuevamente. Por la derecha llega a la esquina, centra, despeja desde atrás el Llanes. Vuelve nuevamente el balón a posesión del estadio, sigue presionando, pero la pierden y la tiene Landry, que busca el golpeo directo para intentar sorprender a Jesús sin conseguirlo, porque estaba muy atento. Sí, pero muy buenas jugadas consecutivas del Avilés, que lo hacía fácil a 1 o 2 toques y consiguió mover el balón de un lado al otro, impidiendo la buena basculación del conjunto llanisco. Me parece que Jesús está con ella. Vamos a ver, bueno, no lo veremos aquí, a ver si sacan cartelón o no para indicarnos el tiempo de descuento. Ahí juega José Javier, busca a Brian en el centro, que atento estuvo Iván para cortar esa acción, porque estaba a punto de cargar la escopeta ya el bueno de Brian. Y ahora nos viene córner. Ojo con el balón parado. Acción peligrosísima a favor del Avilés Stadium. Estamos mirando a ver si sacan tiempo o algo. No se ve ningún cartel, por lo tanto el tiempo de descuento. Ah, sí, ahí viene. 5 minutos. Sí, hubo varios goles, una jugada. Bueno, 5, espero que sí, porque estaba el cartel boca abajo, igual eran 2. Sí. Es que estaba boca abajo el cartel. Yo sí que no lo vi, pero hubo varias jugadas. 2 goles. Una jugada peligrosa en un golpe en la cabeza. ¡Que te lo pite! ¡Que te lo pite! Tiene la pelota el equipo de Llanes para jugar a través de Alex. ¡Vete, Brian, vete! ¡Vete! ¡No dejes que camine más! Ella la pone arriba. Se queda con ella Saúl. Saúl recorta por banda. Quiere sacar algo, pero está muy atenta a la defensa del Avilés. Arturo filtró un muy buen pase. La filtró, pero muy atenta a la defensa. Corta esta acción el Avilés Stadium. Sí. Cuando ya llevamos 1 minuto de descuento. Muy fiable ahora la defensa del Avilés. Me parece un auténtico muro. Sacando todos los balones y pases que quiere iniciar el conjunto llanisco. Vuelve a despejar el Avilés. Cuidado, Varela, la centran. A nadie. No tiene lugar ese pase cuando... Verá, eran 2 minutos. Efectivamente, finaliza con 2 minutos el colegiado. Eran 2 minutos. Cuando finaliza esta primera parte, bueno, entretenida primera mitad, salió con más control quizás, ha pasado los primeros minutos, el Llanes intentando encontrar huecos ahí en el sistema del Avilés que había impuesto Fernando Muñoz, pero se encontraron con ese gol de Álvaro en el minuto 14 que desbarajustó un poco esos planes iniciales, ¿no? Sí, el Llanes lo que hizo luego fue quedarse un poco con un bloque más bajo, que aprovechó el Avilés con ese reo, con su gol del jugador Eres, con el número 21, tras una muy buena jugada en la que con pocos pases y casi el primer toque consiguió materializar y poner el 1-1 que mantenemos hasta ahora, que finaliza la primera parte. Resultado muy ajustado y seguro que vamos a tener goles en la segunda parte. Vamos a repasar que hasta ahora, en el jugado ayer, el Sporting Atlético empataba con el Covadonga, así el Covadonga se ponía colíder con el Llanera, empatados a puntos. El Entrego, que ganaba 1-0 al San Martín, partido que pudimos emitir en la tarde de ayer. Hoy por la mañana tenemos al Titánico, que está imponiéndose al líder, al Llanera, por 1-0 en la Viana. El Llanes y el Estadio, obviamente, empatando a 0, como estáis viendo.
el Colunga y el Lenense, que va ganando 2-0, me parece. Sí, 2-0 va ganando el Colunga al Lenense. Y el Ceares, el Gijón Industrial, que empatan a ceros y que, bueno, pues estarán en el descanso, seguramente. Vamos a tomarnos unos minutinos de descanso, dejándoos con las mejores jugadas de esta primera mitad, y enseguida estamos con vosotros para vivir de lleno esta, seguro que será interesante, segunda mitad. Hasta ahora.
Sí, luego a la tarde, noche te aviso, llegaremos a las 9. Mira, antes de hacer la cámara. Pero pensar, no, mira, no, lo que pienso es tú, mira. Vale, nada, no te preocupes. Luego a la tarde. Si nos la resta, pues ¿vale? Esa es la que tienes que coger tú ahora. Esa, la de la raya de medio campo. Bueno, vamos allá. Ahí vamos. Arranca la segunda parte en Llanes. Recordamos, seguimos 1-1. Primera parte muy entretenida, con ocasiones para ambos equipos, que hizo que ambos estrenaran el marcador. Aunque la Vilas Stadium acabó mejor que el Llanes con varias ocasiones, incluso para ponerse con el 1-2 en el electrónico. Que sale un balón, ya que se perdió el otro. Va a sacar de banda el conjunto velesino. Va a poner el balón, parece que lo va a hacer en corto. Jugada embarullada que al final marca banda para el conjunto verde y blanco. Buscaba el córner y así tener la primera ocasión de peligro sin apenas finalizar el primer minuto de la segunda parte. El conjunto llanisco de banda, la Laundry intenta peinar, quiere hacerse con ella Borja. Recupera la Vilés. Quiere incidir otra vez por el costado izquierdo. Vale, la despeja, la Laundry muy solo, se hace con ella para Arturo. Arturo levanta la cabeza, se lo da a Picho. Picho por banda izquierda que pone la tranquilidad. Y sigue por ese costado izquierdo. La Laundry. Muy buena jugada. Ahora va a buscar el golpeo. Se postuló en el centro para ello, pero se le fue arriba el balón. Muy buena jugada del conjunto llanisco, que buscó finalizar. Termina la jugada y ahora Jesús va a poner el balón en juego. Lo pone rápido para Jan. Y Jan toca con su medio centro. Muy buena jugada y falta. Muy buena jugada del medio que vino a recibir. Y con ese pase saltó 2 líneas y luego hicieron falta. Bueno, ya recuperado el jugador del Avilés Stadium. Vemos a Jesús que la pone para Pelayo Cuesta. Pelayo Cuesta la golpea arriba. Oh, qué buen control. Busca el caño, nada. Falta, no, banda. Favorable, no, banda. Banda para el conjunto de Velesino. Al estadio. A sacar Pelayo.
que va a ceder, gana metros con ese cabezazo de Saúl. Pues hay noticias en La Viana, donde el Llanera consigue empatar ese gol que marcara en la primera parte del Titánico. 1 iguales. Ojo el Avilés. Despeja el Llanes. Balón arriba muy solo. Tienen que hablarlo para que se haga con ella. Y la baja. Se la baja bien y ya. Roba el Llanes. La robó bien Borja. Se apoya el Landry. Y vuelve a recuperar el Avilés. Finalmente le despejó el balón y ya. Saúl por la izquierda, buscaba encontrar a Álvaro, pero le cortaron el balón. Juega al estadio desde atrás. Muy bien. Lanzan en largo, allí no hay nadie, controla bien Iván, pero le cede el balón a Mario López. Este juega a su vez con David Ceres, el autor del gol. Solo. Interior, Javi, interiores. Borja con Landry un poco más allá con Arturín, que encuentra a su vez a la izquierda Pablo Álvarez, sube la banda con metros, la centra y encuentra bien ahí atrás a Saúl Fernández, que busca el golpeo, golpeando contra el defensor. Una vez más, la defensa de Avilés está bien Izquierda colocada. derecha cambió el juego completamente el Llanes. ¡Tensión en esto! ¡Tensión en esto! Vamos a ver el córner que bota el conjunto verde y blanco. Todo el estadio, a excepción de Brian, el que está en la bombilla, el resto todos al Buen balón. el cabezazo y bueno, qué paradísima De Jesús. qué paradísima, y vemos el cabezazo y cómo Jesús con la yema de los dedos sacaba esa bola que se iba dentro. Muy Después complicada. del golpeo, creo que era Wade el que cabeceaba. Puntos tuvo, no, tampoco pudo concretar. Muy buena parada de Jesús, que le fue abajo y con una estirada espectacular consigue mantener el resultado que tenemos actualmente. Hasta ahora protagonistas ambos porteros. Tanto Jesús como Alex están firmando una muy buena actuación. Las dos buenas paradas de Alex en la primera, dos paradas de mucho mérito. Una de falta, otra de un rebote y esta que tenemos ahora de Jesús a la salida de un córner. Ahí la juega el Llanera, pero la perdía Landry, la recupera nuevamente el estadio, abren a la izquierda, tiene espacio para jugar, pero opta por pasarla a su compañero, pero se le adelanta Levanta el la defensor bandera línea. del Llanes. Levanta la bandera en línea y por lo tanto será fuera de juego. Vamos a ir a Arturín, que se hace con ella. Arturín para Pablo Álvarez, que pone un muy buen cambio de orientación. Ojo al bote y se le va. Campo rápido. Siguen los 4 partidos en juego. El Colunga 2-0 el Lenense, el Titánico, como decíamos, empataba con el Llanera. Y el Ceares y el Gijón Industrial, que no son capaces de romper el 0-0 del marcador inicial. Ojalá Avilés, que golpea arriba. Ahí va Ojo que buscando va. a Brian, pero qué atento ha salido. Qué atento ha salido Jesús, Alex. Sí, porque ya vemos que Brian tiene una velocidad punta muy importante y en esos balones a las espaldas es un jugador muy peligroso, el 10 avilesino. Yo ya le he visto 3 o 4 partidos y en esos 3 o 4 partidos siempre pilla alguna. Sí, además con el campo rapidísimo como está hoy, cualquier imprecisión te puede costar un gol. Ahí pugnan Pablo y creo que era Pelayo. Sí, jugada embarullada que nos pilla justo al otro lado. ¡Va, Saúl, delante, balón! ¡Va, Creo Saúl, que era delante, balón! Oscar.
Vale, que ahora la Avilés, la pondrá arriba. Sí, parece que va a poner el balón. Una Qué jugada. cosas. Creo que Arturo decía que no se sacaba ahí. No. Había que ir un poco más por atrás. Para que le parezca mal al árbitro y de repente le saca una tarjeta por hacer el tonto. No fue el caso, Pero podría ser. pero podía haber sido perfectamente. Interpretó que no se debería sacar de ahí. Vemos. Ojo a la peinada. Sale de Qué puños. peligro ha tenido esa jugada. Y vemos que no tenía dueño ese balón. Despejaba como podía Alex. Siempre que bota un balón dentro del área en una jugada así, es muy peligroso. Borja, métete dentro. Deja que yo mache. Borja, Vamos a ver, Llanes. Sí. Alex manda a cerrarse el equipo y va a golpear arriba. Balón arriba, quiere soltar Valera, pero no, se queda con ella Brian. Brian intentaba combinarla para que jugara Mario López, pero sale el balón de banda. Estamos viendo un muy buen partido, con ambos equipos atacando y creando muy buenas jugadas. Parece que se hace ahora Landry con ella y quieren poner un poco de paz dándosela a Pablo. Pablo la toca atrás para Wade. Wade la saca por el medio perfectamente con Varela, Varela para Borja. Borja por el lado, Landry recupera otra vez la Avilés. Borja. Ojo que la tira fuera. La Porque tira fuera. había quedado Borja ahí en el suelo. Ojo que va a haber tarjeta. Cuando hay tarjeta amarilla para el banquillo. Sí, para Chisco, el entrenador, que reclamaba que no debería de ser falta y el árbitro interpretó que lo que debería ser es tarjeta amarilla. Si pone el balón arriba o por tanto sacan corto. Pues no. Saca José Javier desde atrás. Muy buen despeje de Wade. Wade controla el balón. Ahí buscaban a Álvaro, pero muy atento, rápido, y han cortado el balón y la envía a banda. Saque rápido. Corte. Arturo que vuelve atrás para Picho. Picho la pone arriba. ¡Ojo del peligro! ¡Qué oportunidad ha tenido Borja para rematar, pero no pudo conectar con el balón! Le pasó por delante sin que pudiera conectar. Muy buen centro que casi hace que Borja meta gol. Vamos a ver ahora, controla Borja. Borja. Banda para el Avilés. Saca el Avilés, buscan peinada. Vamos a ver. Busca una falta, Llanes ahí. Jugada maravillada. Contundente el capitán de Llanes. Sí. Y ahora hay tarjeta amarilla. Sí, es para Laundry. Por protestas también. Sí, parece que le costó sacar amarillas, pero una vez desenfundó la primera, acaba de sacar 2 amarillas en apenas 3 minutos. Sí. La cuelga a la frontal, la despeja, pero finalmente Brian. Muy atento Alex, que rápidamente pone el balón arriba. Arturo intenta hacerse con ella. Quiere ir Óscar Pérez a la disputa y gana el duelo. Óscar, lento, bien, chavales, bien. Muy largo ese balón para que pudiera llegar a Arturín. Sí, muy atento Óscar, que corrigió rápidamente Pero bueno, esa defensa adelantada. ese tipo de acciones son las que hay que tener cuidado, porque te pueden romper el esquema. Sí. Ese saque rápido de Alex era lo que buscaba. Balón arriba, que Balón baja a con seguir. nieve. Cuidado, acción peligrosa.
Landry. Abre a la izquierda para Arturín. Pero qué Muy bien buena se la defensa. rebañó Sergio. Pues muy atento, le quitó el balón Se que vino. iba para el bueno de Brian. Se vino un poco arriba pegándole Estoy viendo el partido. desde casi medio campo. Vemos ahí a Jesús, que va a poner el balón en juego. 13 ya de esta segunda. Sí. Y de momento sigue el empate aquí en el campo del San José en Llanes. Muy bien, el Avilés ahora mismo que quiere hacerse con la posesión, pero roba rápidamente y es falta a favor del conjunto de Jalisco. Hay que ponerlos a correr para atrás alguna vez, José. Cuando ganáis perfil, espacio. Mandi, sal. Vamos a ver. O pela, sal. Es el 22. Juega joder. Buey atrás. Venga, pela, habla, cojones. Abre a la izquierda. Van a buscar aquí para que juegue con más calma Iván con terreno. Lanza arriba Iván. Busca Landry, el grandote de cabeza, pero despeja el ¡Qué buen estadio. control! ¡Qué buena jugada! Brian El 18 avilesino. se la mete a la derecha para que centren para Brian, pero finalmente no consiguen Muy buena jugada de Mario conectar López, nada. que hace un control espectacular y luego prolonga esa jugada por banda derecha. ¡Ojo, ojo, ojo! Que hay una jugada en la cual el extremo Gianisco sufre un agarrón, suelta el brazo y le penalizan con amarilla. Así lo critica Álvaro. Parece que el árbitro se le está yendo un poco la jugada de las manos. Ahí vamos al jugador avilesino, es el número 17, Pelayo Cuesta, bastante enfadado con el criterio arbitral. Vemos como Álvaro explica que él simplemente se giró, en ningún momento hacía el afán de golpear, pero no lo entendió así el colegiado y por eso se lleva esa tarjeta amarilla. Sí, que esta jugada no enfríe el buen inicio de segunda parte que tuvimos. Ahí vamos De al Avilés. momento, creo que los dos equipos tienen hambre de Sí, estamos jugar. viendo un muy buen partido. No se ve un dueño y señor del partido y por eso los dos quieren pelear los puntos. Que puede ser una jugada peligrosa, vamos a ver. Muy bien, Alex. Ahí la Jesús defiende protegiendo el Jesús. balón. Vale, parece que ya les está modificando un poco. Ahí escuchamos a su entrenador Chisco dar las indicaciones. Quiere meter más hombres arriba. Vamos a ver a Landry, que ahora le dice que se vaya delantero. Qué buena jugada por el conjunto, por el lado derecho del conjunto avilesino, que corta Pablo. Cuando ya se van a producir los primeros cambios y va a entrar por el Avilés Néstor. ¡Con Álvaro! ¡Álvaro! Dile que está en puta contigo, joder. ¡Alandri, Alandri! ¡Vamos! ¡Landri, Chechu! ¡Chechu 19! ¡Chechu! Y se va a retirar Guillán. ¡Igual es esto! Pero mira los dos perfiles, si está por izquierda y de derecha. A la nada aprenda, mira los perfiles. Posición por posición ocupa la posición de central. Vamos a ver el Avilés. Dupla Bueno, con Oscar. cuidado ahí, muy cerca de la valla, que no se haya hecho daño. Nah, se levanta bien. Ahí lo vemos. Un poco renqueante. Se abrió la veda de los cambios. La inició el conjunto avilesino. Cerca, pivote, cerca segunda jugada ahora, cerca de dos puntas. Salimos Guadiván, cerca, vamos.
Despeja bien desde atrás Óscar Pérez. Y La balón vuelven a arriba. lanzar a Brian, pero fácil para Alex. Alguna va a enganchar, ¿eh? Iniciando unas jugadas muy peligrosas que como sigan así, estoy seguro de que alguna van a cazar. Bien, Varela que Hemos tenido ahí despeja. un pequeño corte de línea. ¿Sí? Que hubo un pequeño corte de línea. La cobertura que a veces nos juega malos pasados. Laudri dicen que no están fuera de juego. Una jugada un poco en la En que este impasse ha habido nada, pocas cosas, un par de acciones por cada lado sin mayor trascendencia. Seguimos en el minuto 23 de esta segunda mitad, perdón. Con ese 1-1. y parece que el Avilés quiere, no renuncia, ¿eh? Quiere salir con ella jugada hasta que el Llanes se lo ponga muy peligroso. Muy bien, cómo salen con ella. Y recupera rápidamente el Llanes. Ojo que no hay falta. Varela que la toca. La coge el 9 Llanisco. El autor del gol que la quiere poner. Despejan la línea de gol. Una buena oportunidad nuevamente para el Llanes. Despeja el conjunto avilesino otra vez, pero recupera el Llanes. Vuelve a recuperar el Avilés. El partido está loco. Sale en carrera, pero le llega bien para Wade. Va a ser Pablo el que efectuará el saque de banda. Parece que el Avilés prepara otro cambio. En este caso será el número 7 el que va a entrar. Ojo a Saúl, hace una muy buena jugada. No hay falta. Y muy bien, conectan Tiene el estadio en atrás. con el jugador Vamos a Bango. ver nuevamente la presión muy alta del Llanes, que Muy quiere bien, más. Bango otra vez. Le llega el balón a Borja. Borja busca por arriba Eres. El rechace que estuvo a punto de sorprender nuevamente. Vale, parece que se retira el número 21 del Avilés Stadium, Eres, que fue el autor del gol. Y el número 14, Borja y Eres se retiran del terreno de juego y sale el 7 y el 3 del Avilés Stadium. Sale Marcos y Edu Guerra con el 3 a la espalda. Entra el 14 Mundaka para el conjunto de Disco y se retira con el número 20 Saúl Fernández. Vamos allá a ver si volvemos a reanudar el ritmo, que cada vez que hay un parón luego parece que cuesta 2-3 minutitos volver otra vez a engrasar la máquina. Sí, porque con eso ya pasaron 26 minutos de partido Y seguimos con el de esta 1-1. segunda mitad. Ojo ahí el Avilés. Quiere tocar, pero fuerza el córner. El conjunto. No, puerta. Sí, le dan puerta para el estadio. Es que espera, si no tiene ningún pase, tienes que dar una opción tú. Juan, ¿esto es directo o Lo no? vemos. No quiere golpear arriba. Salen con ella jugada desde atrás, buscando un poco esos espacios para encontrar a Bango en el medio del campo y que prolongue esos pases. Vamos allá, que sacará el conjunto avilesino de banda.
Buen caño de Laundry. Se hace con ella el número 14, Mundaka, recién incorporado, que va a poner el balón arriba, la pone a la olla, intenta rematar, pero despeja. ¡No vayas tanto, por favor! Despeja el conjunto vilesino, muy sólido y muy férreo en cuanto a la parte defensiva. ¡Consigue el rechace! ¡Consigue el rechace! Jugarela, que la quiere golpear de fuera del área. Vamos a llegar casi a la media hora de la segunda parte y el marcador sigue exactamente igual que como acabó en la primera. 1-1. ¡Que está el partido! Ahí tenemos a Avilés, que levanta la cabeza. No quiere golpear arriba. Quiere hacer que el equipo Llanisco bascule de un lado a otro. Buscar esa fisura. Ahora parece que sí va a golpear. Busca la segunda jugada. Y muy fácil para Alex, el portero que viste de amarillo del conjunto Llanisco. Alex golpea arriba. Golpea perfil izquierdo. Peina Landry. Y vuelta otra vez del balón a Alex, que se hace con ella. Cuando vemos que el Llanera pone orden en su partido y se impone 1-2 provisionalmente en el campo del Titánico, remontando ese gol inicial de los de la Viana. Muy buena recuperación de Bayón ante un balón que si pasaba era muy complicado. Jesús se hace grande y saca rápido. Busca nuevamente a Brian, que no se cansa de correr y correr todo. ¡Ojo! ¡Ojo! Que el portero Llanes parece que coge el balón fuera del área. Lo ve perfectamente en línea, que está situado enfrente, y dictamina que la coge fuera del área. Por lo tanto será jugada muy peligrosa para la Avilés Stadium, que va a tener la oportunidad de colgar un balón casi, por así decirlo, dentro del área. Vemos cómo acosan al Linier. Y va a haber más tarjetas. Pablo Álvarez va a ser el que lleve esta por las protestas al Linier. Sí, al final ahora tenemos dos situaciones. El conjunto de Llanes, que protesta que la coge dentro, y el de la Avilés, que protesta que es tarjeta amarilla. ¡Rápido! ¡A la falta! ¡Juan Landry! ¡Fuera ahí! ¡Ella no cambia! Vamos Sí, a ver. además Landry tiene tarjeta, o sea. Efectivamente. Por eso reclamaba el bueno de Chisco que se saliera de las disputas, porque nada va a aportar más que una posible tarjeta amarilla y evitar la la expulsión. consecuencia roja. Vamos a ver qué decide la Avilés. ¡Marcas! ¡Álvaro! ¡Ese 3! ¡Juan! ¡Ese 3! ¡Marcas! ¡Álvaro! Vamos, allá va a golpear el balón. Muy buen golpeo. Y saca Pablo. Peligrosísimo. Qué peligro tuvo ese centro muy tendido que despejó la defensa. Y el Llanes, acogotado en su área por la presión del Avilés Stadium cuando llevamos 31 de esta segunda. Saca, mira el balón, Carlos. Venga, mira. ¡Rato! Ojo la peinada. ¡Vamos, Carlos! El Avilés, que sigue insistiendo. Otro balón. Ojo la peinada. ¡Carlos! Bueno. Otra más. Que salvó en extremis Alex. Ahora ya le reclama una mano, que desde aquí parece que le pega en el pecho. Pero el árbitro también lo ve así, como que el balón golpea en el pecho, y por tanto saque de puerta para la Avilés.
Esto es lo que nos gusta, que poco a poco el partido vaya cogiendo Sí, porque esa marchita más. tanto parón entre faltas, protestas y cambios y historias se corta totalmente el ritmo del partido. Sí, hace que se enfríe y que pierda un poco la intensidad esta que veníamos viendo. Porque durante la primera parte fue todo el rato ocasiones y ocasiones por ambos equipos. Sube arriba el balón, buscando al de siempre, al bueno de Landry con esa altura. Y recupera el Avilés, pero pierde rápidamente, pero vuelve a recuperar y vuelve a perder. Rola, la buena lanza en largo, nada para que pueda hacer. Bueno, ¿cómo que nada? Pues mira, la pelea del bueno de Brian supone... Y de un balón que parecía que no había nada, Sí, recupera sí, un saque de banda. Mario, parte. ¡Andri, lo que llega! ¡Andri! Lo que tienes ahí. Bueno, va a sacar el estadio, el Avilés Estadio. El cabezazo hacia atrás, despeja la defensa, la prolonga, la despeja un poco más Mundaka para provocar el saque de banda favorable al Avilés Estadio. No, intentaba ahí. Corta el Llanes, buscan ahí al Álvaro. ¡Ojo, qué peligro! Bueno, el golpeo de Jesús que sale rebotado. No se entienden los jugadores del estadio. Bola para Llanes de banda. Cuando se anuncia un nuevo cambio, Sí, entrará entrará Uriel. sí, con el número 26 y se retira. Vamos a ver quién es. Landry. Tenía tarjeta amarilla. Igual también eso era uno de los factores a tener en cuenta a la hora de hacer cambio. ¿Se retiró quién, perdón? Landry, Ah, Landry. jugador con tarjeta amarilla del conjunto de Yanisco. Sí, y aparte estaba un poco calentito, pues estaba protestando un poco más de la cuenta y ante el riesgo también es normal que le puedan haber cambiado. Y también, pues bueno, aportar otro tipo de juego diferente. Vuelve a despejar el conjunto vilesino, saca rápido el Llanes. Sale jugando con ella desde atrás el Avilés, que ahora intenta prolongarla por el costado izquierdo. Balón arriba. Alguien la- De golpes que finalmente termina en esa cesión de saque de banda por parte del Llanes. Y siguen cayendo los minutos y no hay novedad en el marcador de este campo del San José. Borja centrado, Varela, espalda de Varela. Borja, uno que veas. Seguía buscando esa jugada tan característica que estamos viendo en el partido. Ese centro y prolongación. Y hay falta. Falta que quiere sacar rápidamente Mundaka. No, pide tranquilidad. Y es Pablo el que va a coger las riendas del saque. ¡Ojo al amplito, al contrario! ¡No llega, no llega! Levanta el brazo. ¡Mirad el balón, por mi puta madre, ¡Mirad el puto balón! Estadio en la frontal de su área. Solamente queda de palomero Brian para echar esa carrera de turnos y le mandan el aro. Muy buen balón, a ver, vamos a ver. Despeja Despeja. la defensa del estadio. Ojo, 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 que Ahí puede ser está esa peligroso. carrera para Brian, pero despeja también bien, corta el balón el Llanes. Y ese intento de pase de Uriel se va a banda. Juega Bayón. Vaya, para Mundaka, Mundaka que la da de cara y despeja el conjunto vilesino. Ahí, no, dice que iba a haber algunas cosas, no, tiene que sacar desde el otro sitio. Sí.
Le dice que retrese el saque a Bayón, que efectuará ahora mismo el saque de banda. Arriba, Bryan finalmente se la lleva, pero qué oportuno al cruce. Wade El bueno de Beckenbauer. Iván. Muy bueno el corte abajo. Qué cruce más oportuno porque nuevamente Bryan estaba con la pistola cargada. A la espalda de Viña, señor. Unión a la cintura. Sí, era una oportunidad peligrosísima. A la espalda de Viña. Vamos, Uri, cerca. Vamos allá, el portero de Llanes se lo va a golpear arriba. Vamos a ver quién consigue bajar ese balón. Y al final es el Avilés. Tiene su delantero en posición antirreglamentaria. Y el balón sale por banda. Favorable al Avilés por el perfil diestro. Vale, la Borja, Carlos, va. Vamos, Uri, va. Vamos a ver, el Avilés no consigue hacerse con ella. Llanes despeja. Despeja atrás el estadio. Bryan la tiene, la juega de tacón. La prolonga para Mario López por la izquierda. Busca el centro. Pero hasta ¡Que llega! Van a prolongar y Wade despeja. ahí llega nuevamente. Corta atrás el estadio. Bryan nuevamente la alza adelante. Bryan, no, Varela, hombre. Buscaba sorprender a Jesús, pero estaba bien colocado, que se hace fácilmente con el balón. Mucho golpeo estamos viendo de esa zona de medio campo, intentando buscar la sorpresa. Sí, ha habido varias acciones en ese mismo índole. Ese pase tampoco le llegaba a Bryan. La juega Alex desde atrás. Estamos viendo que en estos últimos minutos Sacan largo Alex. se acerca al final, ambos equipos se están precipitando. Largo. Ahí la controla Borja, que busca el centro, pero corta el estadio. Ahí la pelea Maniceres, que choca con el jugador del Llanes sin que interprete nada punible. Y ahora, pues sí, ahora sí lo interpretó. Además va a ser penalizado con tarjeta amarilla. Esa acción sobre Álvaro. ¡No ya! ¡De cuatro! ¡No ya! Jugada muy peligrosa para el conjunto llanisco. Cuando queda... Estamos en el minuto 40 ya. Pues una oportunidad magnífica para el Llanes. Un balón a 4 metros o 5 del borde del área. Justo para un buen golpeo, que se caiga la bola para abajo. O sea, está en una posición magnífica. Sí, además perfecto para un zurdo. Parece que va a ser Pablo el que le va a golpear. Entramos ya en esta franja en la que cualquier gol podría sentenciar el partido. Bueno, sí, visto lo visto, no está para muchos voladores. Y eso que el arranque con esos 2 goles en la primera mitad parecía que iba a ser un partido con goles. Sí. Pero se nos escapó la cosa. Lanza finalmente con fuerza Álvaro. Sí, la verdad que ambos golpeos no fueron lo más estéticos posible. Sí. No sé, es un poco extraño porque un primer golpeo gol. raso con tantas piernas por ahí no Sí, fue... tenía mucha lógica. ¡Vamos! ¡Joder, qué sitio! ¡Joder, qué haces ahí! ¡Sitio, Pablo! ¡Ordenado! ¡Borja Varela! Juega el Llanes, saque banda. Wade la pega arriba, el conjunto vilesino. El estadio vuelve el balón otra vez al Llanes, abre a la izquierda para que corra por ahí Javi Huerta. Pero no puede contener el balón y se le va de banda. Estamos viendo en esta segunda parte mucho pelotazo. Balón arriba, buscar segunda jugada y eso hace que se embarulle. Pocas jugadas hemos visto. 2 que propuso el Avilés Stadium con Bango, que bajaba a recibir y buscaba la espalda del conjunto llanisco. Y luego poco más.
la jugada que supuso el primer gol el primer y único gol del estadio fue muy buena, una jugada combinada desde atrás, sí, desde la defensa, pases a primeras a todos y finalmente desde el costado derecho ese gol que marcaba Eres. Vale, ojo que ahora interpreta que el Avilés está perdiendo tiempo y muestra tarjeta amarilla al jugador del Avilés. Parece que va a ser finalmente Jesús el que va a ser el encargado de poner el balón arriba. Ambos equipos no están contentos con las decisiones arbitrales. La tarjeta que fue para Óscar Pérez por ese retraso del saque. Balón a banda que despeja Pablo, que efectuará el número 2, Sergio Suárez, del Avilés Stadium. ¡Uriel! ¡Vas afuera, Uriel! ¡Vas fuera, Uriel! ¡Vas fuera! Juega Bango con Sergio, que finalmente pierde la pelota. Banda para el Llanes. Y ya son 43 los minutos de juego y este 1-1 que no cambia. Sí, porque además tampoco hubo muchos parones en esta segunda parte. Amarillas. Sí, pero no hubo ahí un par de trompicones y tal, más los cambios. Pues bueno, ahora 4 o 5 minutos, que es lo que suele ser habitual. Muy bien. Muy bien. Muy atento el capitán Llanisco para recuperar el balón. Cortó el estadio en adelante, juega por ahí Edu Guerra. Nadie se hace con ella, balón arriba nuevamente. Vamos a ver si alguien consigue bajar ese balón, que está bastante loco en esta segunda parte. Mano a favor de Villanes. Que le pitan esa mano. Vemos al Capi, ahí van. Golpea arriba, buscando el perfil derecho hacia Uriel. Uriel intenta controlarla. Le mandó a la guerra con un balón muy complicado de controlar. Ojo que el Avilés va a realizar cambios. 4 minutos. Van a ser los de prolongación. Sí, más o menos lo que me decías. Puede ser lo que está siendo más o menos habitual, 4 o 5 minutos. Cuando hay un fuera de juego. Sí. Corre, sube arriba el Llanes. Intentando aprovechar una de estas últimas jugadas de este partido. Ahí la cabeza va White. Pero corta el estadio, que busca nuevamente a Brian, pero misión imposible. Últimamente todos los pases van simplemente balón arriba, sin ver dónde está el bueno de Brian. Sí, muy precipitado. Esos pases los tiene que dar, como hicieron durante 10 minutos, 15, los mediocentros, que son los que tienen ese timing para poder dar ese último pase que está buscando el Avilés con Brian. Vamos a ver a Pablo, que intenta sacarla hacia la zona ofensiva de Llanes, pero se hace con ella el Avilés Stadium. Golpeo arriba del portero. El capitán Llanisco, que despeja, pero se hace con ella el Avilés otra vez. Cuidado, que tenemos peligro. Por la izquierda. Arranca, se mete para adentro, la quiere para el pegar. disparo, pegó el golpeo en el jugador del Llanes. Abren a la izquierda, buscan por aquí a Mundaka, pero ataja rápido el balón. Cambios. Y hay cambio. Va a entrar con el dorsal número 15, Kian. Y se retira con el 18, Mario López. Ayúdalo delante de ti, delante de Pera, tía.
Tenemos a Bayón que va a efectuar el saque de banda. Se va para Mundaka, Mundaka para Bayón. Bayón la pega arriba y despeja la Avilés. Oh, qué bueno el control, pero cuidado que pierde. Vamos a ver que la aguanta y fuerza. ¿Qué tenemos ahí? Saque de esquina, parece. Saque de esquina, desde aquí no se ve bien. Nos lo tapa la vida. Es que esa esquina la tenemos ahí un poco oculta. Estamos aquí en un medio búnker. Sí, el número 2, Sergio Suárez, va a ser el efectuado de realizar el saque de banda. ¡Ponte con José! ¡Hacer ayuda! Suben arriba, pero muy largo para que pueda rematar nadie. Y esto se está terminando. Ya van 3 minutos consumidos de los 4 anunciados. Y este 1-1 que parece que va a ser el definitivo si no ponen remedio en este minuto de juego que nos resta. Sí, va a haber como mucho 2 jugadas. La pega arriba. Muy bueno el despeje. Cuidado el balón en la espalda. Buscando a Brian nuevamente, a quien si no. Recupera el Llanes. Ya que tiene ahora el apoyo de otro larguilucho como es Kian. Muy buena jugada. Cuidado que peligro. Y se va a córner. Todos arriba. Ahí sube la artillería del Llanes. La pone La arriba, sacaron en peligrosísimo. largo, le queda el balón ahí en la frontal. No hay nada, aunque se tiró, güey, provocando la falta. 2 para 2. Hay un golpeo largo, pero bueno, tampoco muy controlado porque le vino bien al portero. Y final del partido. Un poco alocado, pero No al final, espera ni un 1-1. segundo más el señor colegiado Claudio Fernández para indicar el final de este partido, al que llegamos con este empate a 1 que nos han dibujado en el campo los dos equipos, el Llanes y el Avilés Stadium. Sí, un partido que nos engañó. En la primera parte parecía que íbamos a tener unos cuantos goles, Sí. pero que finalizó exactamente Además, igual que la primera parte. Una dinámica muy buena, muy guapa, porque los dos equipos pegando duro, buscando opciones de ataque y sin embargo poco a poco se nos fue apagando el partido. Sí, proponían mucho al principio con esas jugadas por ambas bandas, buscando esas segundas jugadas, teniendo muy bien posicionados esos mediocentros en esa zona de 3 cuartos para pegar, pero poco a poco se fue enfriando y en la segunda parte pues finalizó sin goles, por lo tanto valen los 2 goles de la primera parte. Los 2 goles de Álvaro en el minuto 14 y de David Ceres en el minuto 23, que son los que van a constar en este acta y que van a dejar, bueno, ni tan bien ni tan mal, un punto para cada uno, que pone con 23, si no me equivoco, al Llanes, no, con 22. Con 22 al Llanes Y el Avilés Stadium. y con 12 al Avilés Stadium. No, con 21, porque este ya es definitivo. 21 al Llanes y 12 el Avilés Stadium, Con 12 puntos encabezando ese grupo de los de abajo, a 3 del descenso, el Avilés. que bueno, hay que ver cómo terminan los resultados. El Enense va perdiendo, el Titánico también va perdiendo, el Industrial... Ah, que ha habido cambio en Gijón. Pero a ver, porque me pone como que el Industrial está perdiendo el partido. Y efectivamente, el duelo de equipos gijoneses que se lo está llevando el Ceares con 1-0 sobre el Gijón Industrial. Llevan empatados durante mucho tiempo. El Colunga finalmente va 4-1 sobre el Enense. El Titánico 1-2 frente al Llanera, que remontó ese partido que iba perdiendo inicialmente por 1-0. El Llanes y el Estadio 1-1. Y el Ceares 1-0 frente al Gijón Industrial. Nos quedan para por la tarde el Tuilla, que va a recibir al Siero.
el Mosconia, que va a recibir al Parviano, que lo veréis por este canal nuestro, y el Caudal Deportivo, que recibe al Navarro, para complementar esta jornada 15 de la tercera división. Que de aquí al final esto va a estar muy emocionante, Sergio. Sí, se iguala todo. Y bueno, salvo Llanera, que está un poco a otro ritmo. Parece que la otra parte Bueno, y está... Covadonga está ahí también. Ahora con esta victoria de hoy sí se materializa, que creemos que ya sí va a aventajar en 2 puntos después del empate de ayer del Covadonga en Mareo. Pero Son bueno, los dos equipos que marcan un poco la parte alta de la tabla. mira, hablando de parte alta, ahí vemos las cumbres de Llanes. Llanes. Ya estos días de frío, ya De nieve. caen las primeras nevadas. Bueno, pues nada, os dejamos, vamos a dejaros unos minutos viendo estas mejores jugadas de este partido que nos ha dejado el Llanes y el Estadio. Y el que quiera un poco más de guerra, nos vemos esta tarde en el partido que va a jugarse en Grao entre el Mosconia y el Praviano. Un saludo. Un saludo y un abrazo para todos. Hasta luego.